parece si, por respeto al tiempo de todos ustedes, damos comienzo a la sesión. Espero ya estén listos con un cafecito y gracias por ser tan tempraneros. Bien, pues iniciemos entonces. Buenos días a todos, mi nombre es Iván Pérez. Ocupo el rol de líder de marketing en Quantum Talent y como ya lo mencioné, es un gusto tenerlos con nosotros el día de hoy en nuestro seminario web. Así que de parte de Quantum Talent y de Grupo ProHumano les damos la bienvenida a nuestro seminario web titulado ¿Cómo afrontar los retos de la reforma de outsourcing con inteligencia artificial? Básicamente, el propósito de esta sesión es dar un repaso acerca de los retos importantes que conlleva esta reforma a las subcontrataciones en México y cómo puede llegar a afectar a las empresas. Pero más importante aún, vamos a platicar de algunos tips y soluciones, tanto del lado fiscal como del lado de tecnología, para sobrellevar esta reforma de la manera más sencilla. Seguramente algunos de ustedes saben que acaba de sufrir una prórroga para el 1 de septiembre, pero eso ya se los platicaremos en unos momentos. Para esto, me gustaría dar la bienvenida a nuestros dos speakers que me acompañan el día de hoy. Primero tenemos a René Velasco, que es socio fundador y CEO de Grupo ProHumano, una empresa de consultoría en todo lo relativo a cuestiones de recursos humanos. Y tenemos a Alberto Chiquete, Head of Growth en Quantum Talent, empresa de tecnología enfocada en ayudar a las empresas de Latinoamérica a eficientar los procesos de reclutamiento a través de inteligencia artificial. Voy a dar un par de instrucciones para poder hacer este webinar lo más disfrutable para todos. La primera es, como ya habrán notado, sus micrófonos van a permanecer en mute para no tener sonidos que se mezclen con la voz de nuestros speakers. La sesión está siendo grabada, por si tienen algún compañero o alguna otra empresa a quien le quieran hacer llegar esta grabación, se les va a hacer llegar el día de mañana en punto de las 9 de la mañana. Y lo más importante de todo es, en estas sesiones, lo más interesante es hacerlas interactivas, así que les pido por favor que desde el comienzo de las sesiones vayan poniendo sus preguntas en la parte inferior, tienen un botón que dice preguntas y respuestas, ustedes las pueden escribir ahí, por favor, incluso si ponen el nombre y la empresa de la que nos están escribiendo, y las atenderemos al final de la sesión. Vamos a dejar 10 a 15 minutos, dependiendo de la cantidad de preguntas, para que nuestros speakers puedan resolverlas. Entre más preguntas tengan, mejor, y con menos dudas se quedan después de nuestro seminario web. Pues, sin más preámbulo, les doy las gracias de nuevo por estar con nosotros y le cedo la palabra a René, quien nos va a platicar de la reforma al outsourcing laboral. Muchas gracias y René, adelante, todo tuyo el micrófono. Hola, muchas gracias Iván, buenos días a todos. Pues vamos a empezar a tocar un tema que ha estado causando mucho interés y mucha conmoción, le llamo yo fiscal, aparte pues del aspecto empresarial. Como todos sabemos, el 23 de abril se publicó en el Diario Oficial la reforma. Una reforma que es consecuencia de muchas llamadas de atención, también me permito llamarle o mencionarle, a todas estas prácticas que existieron o que todavía existen, porque hasta la entrada en vigor de la ley, digo yo, se van a modificar las reglas o se van a cambiar las formas de manejar al personal. Entonces, esta reforma viene a consecuencia de todas esas llamadas de atención, porque se hacía un uso irracional del esquema de subcontratación laboral. Hoy en día, pues con esta reforma tenemos dos aspectos importantes. Uno de los aspectos más importantes es que queda prohibida la subcontratación de personal. Nadie puede dar subcontratación de personal en los términos en que se venía proporcionando anteriormente. Esto, como les comento, en razón de que pues, el uso o el mal uso era ya muy criticado por organizaciones internacionales, organizaciones nacionales. La violación a los derechos de los trabajadores también era algo muy grave. No obstante, se cierra la puerta de un esquema, se abre la puerta de otro esquema. De ahora en adelante, la ley lo considera como subcontratación de servicios especializados o de ejecución de obras especializadas. Me atrevo a decir que eso pues es lo mismo. Al final del día es algo muy similar, pero para poderlo hacer ya diferente, establecieron un requisito adicional. Un requisito adicional en el cual juega ahora un papel importante la Secretaría del Trabajo. Como todos ustedes ya han de saber, existe un registro, el famoso REPSE,
todo el mundo lo vamos a conocer como el famoso REPSE, el registro de empresas prestadoras de servicios especializados. Un registro que desafortunadamente está teniendo mucha complicación, está teniendo mucha problemática para poderse lograr. En primer lugar, los tiempos. Y ahorita, pues es parte de esta plática la tecnología. Creo que nunca previeron la gran demanda que iba a haber de empresas para poder hacer el trámite. Y eso ha complicado un poco, ¿no? Como el tema de que uno ingresa al REPSE y hay que ir contra reloj porque si uno excede tiempos, el REPSE lo saca y el trámite se cancela. Entonces, ese es un requisito adicional, como vamos a ver ahorita en las láminas de adelante, que tenemos que cumplir. Para poder contratar la prestación de servicios, es indispensable que nuestro proveedor esté en el REPSE. Para poder estar en el REPSE, es indispensable que nuestro proveedor esté al corriente en todas sus obligaciones fiscales. Y no solo eso, a partir de la contratación de este nuevo proveedor, tenemos que dar aviso al IMSS, tenemos que dar aviso al Infonavit y tenemos que juntar todas las pruebas para demostrarle al SAT que nuestro proveedor es una persona pagadora de impuestos. De ahí que también esta reforma de laboral tiene muy poco, de fiscal tiene la gran mayoría. ¿Por qué? Porque le está trasladando a el cliente de una empresa que maneja personal, que proporciona recursos humanos, le está trasladando la obligación de vigilar a su proveedor que es el que paga impuestos, y si este proveedor incumple con el pago de impuestos, en automático tenemos que dejarlo, ya no nos podemos juntar con él, porque de lo contrario nos volveremos cómplices en el tema fiscal. Más adelante platicaremos un poco el tema de las consecuencias de no hacer las cosas como ahora lo establece la ley. Y bueno, como lo decía, ¿no? En la lámina de adelante vamos a ver los retos para la empresa con todos estos requisitos adicionales que tenemos. ¿Cuál es el reto principal que yo veo en las empresas? Pues tenemos que redefinir nuestro negocio. Ya no va a ser lo mismo, como comentaba yo al principio. Ahora las reglas del juego cambiaron, unas reglas que no las anticiparon, unas reglas que en 2012 hubo una reforma a la Ley Federal del Trabajo y con todo respeto nadie les hizo caso. Entonces, en 2021, 9 años después, muy tardado, por cierto, vienen estas nuevas reglas. Unas reglas que ahora sí nos obligan o nos comprometen a repensar la finalidad del negocio. Tenemos que considerar también qué sí y qué no podemos hacer interno. ¿Por qué? Porque acuérdense que un requisito es que nuestro proveedor ahora de recursos humanos no tenga la misma actividad que nosotros tenemos como empresa. Si nosotros somos una empresa que nos dedicamos a la construcción, no podríamos contratar albañiles, no podríamos contratar arquitectos, porque se supone que ese es el core business de nuestro negocio. Entonces tenemos que modificar o que valorar lo que podemos hacer o lo que vamos a hacer, porque no podemos subcontratar a capricho. Tenemos que contratar lo que realmente nos falta y creo que esa es la naturaleza del outsourcing, porque su nombre lo dice. Es una proveeduría externa y claro que vamos a pedir del exterior lo que no tenemos en el interior. Adicionalmente, pues tenemos que valorar a esos recursos humanos que nosotros decidamos incluir en nuestra plantilla laboral. Tenemos que ver la forma legal de hacerlo porque ese es un aspecto muy importante. Los vamos a contratar directamente, los vamos a manejar por medio de la sustitución patronal, que es una figura que se está malinterpretando. La sustitución patronal es más de lo que parece. Es más complicado, es un aspecto muy complejo por el tema financiero, por el tema legal. Como todos, bueno, como han de haber escuchado o algunos de ustedes conocen, en una sustitución patronal se tiene que garantizar los pasivos del trabajador que se absorbe. La ley, esta reforma nos da ciertas ventajas en plazos para no hacerlo, pero aguas, porque implica mucho más que pasivos. También tenemos que considerar esos aspectos financieros, porque todo al final del día se traduce en dinero. Los aspectos financieros,
porque ahora los pasivos laborales de los que comento no es sencillo decir, ahora sí atraigo a este recurso humano, ahora sí me hago responsable, porque puede ser una persona que lleva 25 años trabajando para nosotros por medio de un outsourcing, 20 años, y esos pasivos laborales, vaya que son interesantes, ¿no? Hay empresas que pues el pasivo laboral vale más que la misma empresa, que todos los activos de la empresa, entonces hay que valorar muy bien lo que vamos a hacer. El hecho de traer a los recursos humanos, acuérdense que el IMSS nos obliga, si seguimos en el ejemplo de la empresa de la construcción, la famosa prima de riesgo es de las más altas. Traernos a todo el personal es incrementar los costos del IMSS en un 7% aproximadamente, entonces tenemos que valorarlo. Tenemos que revisar nuestros contratos, hay que ver qué sí y qué no. Acuérdense que esta situación de pandemia ha hecho una modificación en todas las reglas del juego, directa o indirectamente, y los contratos deben estar muy bien valorados, muy bien revisados, saber lo que sí vamos a poner, saber lo que sí vamos a poder cumplir con los trabajadores. Ese es el reto para las empresas, conocer cómo vamos a manejar a los recursos humanos, conocer cómo vamos a tener la relación con nuestro proveedor de recursos humanos o de servicios especializados. Tenemos que conocer las consecuencias administrativas, las consecuencias fiscales, pero sobre todo el efecto financiero. Hay alternativas de solución como todo en la vida, tenemos que analizarlas, tenemos que revisarlas. Una de las principales que yo considero es la asesoría. Creo que siempre, siempre debemos ir de la mano de un especialista. Cambiaron mucho los temas de ser autodidacta y lo digo con todo respeto porque también ha cambiado muchas las reglas de la capacitación, de la capacidad de los profesionales. Hoy en día hay especialistas para todos y creo que se tiene que valorar el contratar el apoyo de un especialista que nos permita determinar ventajas y desventajas dentro de lo que vamos a implementar en las empresas con esta nueva reforma. Otro aspecto que es básico hoy en día, y bueno, estamos con los especialistas, el tema de la tecnología. Yo me sorprendo mucho en la forma como hoy en día se recluta. Ya no es el aviso oportuno de los periódicos, ya quedó rebasado, rebasadísimo, ya es otra cosa. Ya la nómina no se calcula pues con un reloj checador, con una lista de asistencia, ya por el simple hecho de pasar en un sensor, las personas ya checaron ingreso, salida. Entonces, la tecnología hoy en día va a ser un gran apoyo para poder hacer frente a esta reforma. Y no solo a esta reforma, quiero comentar, la tecnología nos va a apoyar en todo. Prueba de ello pues, es este webinar, es este tipo de videoconferencias que nos han facilitado las cosas. Yo creo que haciendo un buen uso de la tecnología vamos a ver las ventajas que tenemos. Eso creo que también tenemos que hacerlo y la misma tecnología, creo yo, nos va a ayudar a identificar áreas de oportunidad para la generación de ahorros que hoy en día es lo más importante, eficientizar beneficios. El hecho de tener el compromiso, la obligación de absorber o de tener en nuestra plantilla laboral a los trabajadores que antes no los teníamos, significa por ahí una serie importante de costos, pero también significa una área de oportunidad. Podemos desarrollar el talento, podemos desarrollar la fidelidad de los empleados con la empresa, podemos hacer más con menos, como dice la lámina. Creo que esa área de oportunidad es importante considerar porque también, y bueno, y también no podemos traer al 100% de la plantilla, creo eso es muy importante. No considero yo necesario que una empresa pueda o deba trabajar con el 100% de la plantilla interna. Creo yo que la figura de la subcontratación de servicios especializados sigue siendo una gran herramienta. El outsourcing es una herramienta a nivel global que ha dado muchos resultados. Siempre me acuerdo de Nike, me acuerdo de Coca-Cola, empresas mundiales con el menor número de personal. Entonces creo que podemos seguir buscando áreas de oportunidad.
tenemos hoy en día que también adaptarnos a los cambios. La tecnología cambia un día sí y al minuto siguiente también y al día siguiente también. Las leyes van a sufrir un fenómeno similar. Yo creo que el tema de la tecnología en el trabajo y en la legislación va a estar obligándonos a una adaptación constante de mejoras, hay que verlo así, una adaptación a las mejoras que se van a ir generando o se van a ir inventando, si se vale el término, día tras día. Recordemos que hoy en día existen cosas que antes no conocíamos. El teletrabajo, una gran herramienta, creo yo, pero también tiene unas reglas específicas. No es tan sencillo implementar el teletrabajo porque representa obligaciones para el patrón y representa obligaciones para el trabajador. No necesariamente debemos tener a todo nuestro personal inscrito en nuestro registro patronal, no necesariamente tenemos que ser el patrón de todo nuestro personal. Existen figuras como los asimilables, existen figuras como una contratación temporal, entre otras ventajas que creo también nos da la ley. Los contratos a prueba, muchos esquemas que podemos o que debemos empezar a revisar, debemos empezar a analizar y debemos empezar a implementar. Las cosas van a ser diferentes. Vamos a ver también los tiempos. Creo que los tiempos hoy en día es muy importante. Se nos vencían los plazos ya a partir del 1 de agosto, de acuerdo a la publicación del Diario Oficial, el 23 de abril. Este 1 de agosto todos debíamos estar ya bajo el esquema de contratación de servicios especializados. No obstante, siempre se percibió a la reforma como algo complejo y sobre todo difícil de implementar en cuestión tiempos. Se vencieron fechas el 23 de junio para Infonavit e IMSS, se vencían fechas para el 22 de agosto en cuanto al famoso REPSE, pero afortunadamente la autoridad creo que lo entendió. Ustedes no sé si habrán escuchado, existió en un principio un rechazo del 93% de empresas que intentaban hacer el registro en el REPSE. Eso es imposible para poder funcionar. Que rechacen al 93%, era inviable poder arrancar el 1 de agosto. Ante esta situación, desde los inicios del mes de julio, la Coparmex, y no solo la Coparmex, muchas organizaciones empresariales pidieron una solicitud de prórroga que, como vemos en esta nota, el 23 de julio el IMSS la consideró. En términos políticos, alguien pidió una prórroga, ofreció una prórroga para el 1 de septiembre, que es la que al final del día cobró vigencia, y otra persona en términos políticos pidió otra prórroga para el 1 de enero de 2022. En lo personal, era lo ideal irnos hasta el siguiente año, porque es complejo partir en dos un año en términos de manejar un esquema de enero a julio y manejar otro esquema de agosto a septiembre en términos de su contratación. Afortunadamente, tenemos una prórroga y todos los plazos se fueron al 1 de septiembre. Yo les invito a que aprovechemos esa prórroga, a que consideremos estos temas de suma importancia y que nos apoyemos, como digo, con la tecnología, con la asesoría adecuada. Estos son mi aportación y pues estoy a sus órdenes, seguimos aquí pendientes. Perfecto. Gracias, señor. Muchísimas gracias, René. Muy interesante todo lo que nos comentan. Y les recuerdo, si tienen alguna pregunta respecto a todas las slides que nos acaba de preguntar René, por favor, váyanla poniendo en la casilla de preguntas y respuestas y la atenderemos al final de la sesión. Sin más preámbulo, ahora quisiera cederle la palabra a Alberto Chiquete, Head of Growth en Quantum Talent. Nos seguirá platicando acerca de cómo la tecnología nos puede ayudar a enfrentar estos retos. Adelante, Alberto. Muchas gracias, Iván. Muchas gracias, René, también por este preámbulo y por esta introducción. Estamos súper emocionados por estar compartiendo con ustedes y adicional por algo que no les mencionó Iván, pero el día de hoy estamos estrenando identidad corporativa, estamos estrenando imagen, logo y demás. Entonces, es la primera vez que compartimos al público nuestros nuevos colores y nuestra nueva identidad, así es que nos emociona mucho de poder hacerlo en esta sesión.
Como bien lo dice Iván, mi nombre es Alberto Chiquete, mejor conocido por mi apellido Chiquete. Soy Head of Growth de la TAM de Quantum Talent. Y en el lado izquierdo de la pantalla están conociendo a Chambi, quien es nuestro bot. En la empresa es una persona, no es una persona, es un bot que juega un rol súper importante en lo que nosotros hacemos, ya que es el bot que se encarga de contactar a muchos de los aplicantes que a través de las postulaciones que hacen en bolsas de trabajo, en Facebook y demás, aplican a nuestra plataforma y los contactan de manera masiva. Chambi y yo tenemos muchas cosas en común, también tenemos algunas otras cosas en las que no coincidimos. La primera y la más evidente es que los dos estamos pelones, Chambi de nacimiento, yo no. Pero la otra cosa que también compartimos es que a ambos nos mueven mucho los retos, nos gusta tener cosas que hacer y tener metas alcanzables, pero también retadoras que podamos lograr. Evidentemente a Chambi y a mí nos gusta muchísimo la tecnología y esa es la razón por la cual estamos en Quantum Talent y por la cual hemos estado muy cercanos a ella en nuestras experiencias profesionales, pero también tenemos algunas otras cosas en las cuales no coincidimos. Por ejemplo, a mí me encantan todos los temas que tienen que ver con estrategia. En alguna vida pasada fui consultor estratégico y a Chambi, por el contrario, le encanta la ejecución. A Chambi le encanta hacer tareas operativas, rutinarias, repetitivas, que para los humanos pueden ser monótonas o aburridas, para Chambi son súper divertidas y es lo que les gusta hacer. Y el día de hoy estamos aquí ambos para hablar de un tema que me parece que engloba estas 4 cosas que les acabo de mencionar, porque como René lo ha platicado, esta reforma al outsourcing sin duda ha significado un gran reto para las empresas y retos que tienen que ver desde la parte muy estratégica, como hablaba René, en el sentido de definir el core business del negocio, a retos también muy relacionados a la ejecución, al día a día, a cambiar procesos que antes no realizábamos y que ahora vamos a tener que adoptar. Afortunadamente, muchos de esos retos pueden resolverse con tecnología y eso es de lo que hoy les vamos a compartir en esta siguiente etapa de la sesión. El gran reto para capital humano nace de esta oración que de alguna manera resume lo que pide esta reforma laboral. Dice que las empresas deberán transferir y reconocer como trabajadores propios a todos aquellos y aquellas trabajadoras que realizan las actividades principales relacionadas con su objeto social y actividad económica preponderante. Y de aquí derivan entonces una gran cantidad de retos legales, fiscales, estratégicos, tecnológicos, operativos, que son los que nos ocupan el día de hoy. Hay 2 retos. El primero está muy relacionado con la transición, es decir, como bien decía René, hay que cumplir en tiempo y forma los requisitos que ha pedido los diferentes organismos públicos y este es un reto de una sola vez. Muchos de nuestros clientes hoy día, cuando los buscamos para platicarles de nuestra solución, nos dicen, ahorita no, estoy muy ocupado con este tema de la transición. Es un reto de una sola vez, pero hay otro reto más importante que no es de una sola vez y que va a ser recurrente y que está relacionado con la gestión de este capital humano que ahora va a ser parte de la organización. Y eso va a implicar que las empresas van a tener que atraer, desarrollar, motivar y retener este talento desde un punto de vista estratégico, pero también desde un punto de vista administrativo. Ahora bien, ¿de qué tamaño es el reto? Decía René que probablemente la Secretaría del Trabajo o el resto de las organizaciones no habían considerado la gran demanda de empresas que iban a haber registrándose al REPSE. Nos dimos a la tarea de hacer un poquito de investigación para entender de qué tamaño es el reto por el que están pasando las empresas. Según el IMSS, al 30 de junio del 2021, había registrados 17 millones de puestos de trabajo permanentes en el Seguro Social. Haciendo un cálculo y una estimación a partir de datos del Censo Económico del 2019 del INEGI, aproximadamente hay 4.6 millones de personas en estatus de subcontratación. Eso no quiere decir que sea outsourcing, no hay un indicador único, a diferencia del dato del IMSS, que sí es un dato duro, no hay un indicador que nos diga este número específico de empleados está en outsourcing. Aquí pueden entrar diferentes factores como personas que trabajan por proyecto, por honorarios u otros, pero es una buena aproximación. Incluso la Secretaría del Trabajo y Previsión Social hablaba hace unas semanas de un número alrededor de 4 millones. Eso quiere decir
que aproximadamente el 27% de los puestos de trabajo permanentes del IMSS podrían estar en un escenario de subcontratación. Este 27% es muchísimo, esto es una tercera parte de las organizaciones y este es un promedio, o sea, quiere decir que hay empresas que podrían tener un mayor porcentaje y empresas que podrían tener un menor porcentaje. Continuamos con esta información del censo económico, estuvimos analizando para entender e identificar cuáles son los subsectores que ocupan un mayor porcentaje de personal subcontratado. Y aquí lo que pueden ver es una gráfica de mayor a menor con aquellos subsectores de industria que tienen un mayor número de personal subcontratado. Las letras son pequeñas, pero les voy a mencionar algunos. Por ejemplo, hasta arriba está comercio al por menor en internet, catálogos impresos, televisión y similares con un 68%. Es decir, un 68% de sus empleados están en algún esquema de subcontratación donde el personal ocupado no es dependiente de la razón social principal de la empresa. Hasta arriba es también industrias relacionadas con la minería, con el comercio en tiendas de autoservicio y departamentales, lo que conocemos como retail, intermediación de comercio al por mayor, servicios de alojamiento temporal. Por la naturaleza de la operación de estas empresas y de estas industrias, es o era muy común que tuvieran un gran porcentaje de personal subcontratado. Y hace sentido, ¿no? Ahora bien, ya entendimos más o menos qué industrias son y de ahí surge la pregunta natural: ¿y qué tipo de posiciones son las más comunes bajo este esquema de subcontratación? Y lo que hicimos para tratar de encontrar la respuesta a esta pregunta fue hacer un análisis de una de las principales bolsas de trabajo en México. Tuvimos la oportunidad de hacer un análisis de todas las vacantes que se han publicado en este año por diferentes subsectores, para ver cuáles son las posiciones que aparecen recurrentemente como las posiciones que más se están reclutando. Y lo que pueden ver también de arriba hacia abajo, de mayor a menor, son el nombre de ciertos tipos de posiciones que son las que más se contratan en los subsectores que les acabo de explicar. Eso quiere decir que estos posiciones son subcontratación, no necesariamente, es una hipótesis, pero tiene mucho sentido que si son las empresas que tienen un mayor porcentaje de personal en este estatus y son además estas las posiciones que más contratan y recurrentemente, pues tiene sentido que pudiera haber una relación, con lo cual es una hipótesis, no podemos asegurarlo al 100%, pero también por lo que hemos platicado con nuestros clientes creemos que tiene mucho sentido y que sí hay una relación. Y como pueden ver, pues son posiciones muchas de ventas de campo o lo que se conoce como canvaseo, ventas en general, ventas corporativas, atención al cliente, medicina general, farmacéutica, crédito y cobranza, roles comerciales, call center, inventario. Son esas posiciones que tienen un mayor número de vacantes publicadas recurrentemente a lo largo de todos los meses. Bien, ¿y por qué hago este preámbulo y a qué voy con todo esto? Aquí lo que nos parece sobresaliente e importante es que todas estas posiciones que les acabo de mencionar tienen en común ciertas características que para nosotros nos parecen muy importantes porque van a implicar una carga operativa muy grande en las empresas que se puede resolver con tecnología. Y estas son algunas de las características que tienen en común estas posiciones. Primero, son contrataciones recurrentes. Les vamos a compartir esta presentación y en el slide anterior van a ver que son posiciones que mes a mes, en el caso de este año ha ido incrementando, pero este año es atípico, pero son posiciones que recurrentemente están en las bolsas de trabajo. Y esto es debido a que estas posiciones tienen una alta rotación. Y es natural porque son posiciones en donde un vendedor de canvaseo pues está realizando tareas repetitivas todos los días, es ir puerta a puerta, local por local a vender el producto, es hacer lo mismo muchas veces. En muchos casos estas posiciones son físicamente demandantes. Hay que estar, imagínense un vendedor de piso que está de pie todo el día vendiendo, atendiendo clientes, manejando dinero, tiene una carga física importante. Son tareas donde se requiere muchísima perseverancia y muchísima pasión. Hay muchas personas que se tienen que levantar a las 4 de la mañana para estar a las 6 de la mañana listos para vender y no es fácil tener la perseverancia para hacerlo día con día y se requiere también una gran combinación de pasión.
Y son posiciones donde hay metas medibles, muy objetivas a corto plazo, ¿no? Piensa en un vendedor de piso que tiene metas diarias de venta, o una persona de call center que tiene métricas de atención al cliente o de números de tickets resueltos. Entonces hay una forma de medir mes a mes, semana a semana, día a día, y que sin duda el alcanzar o no esas metas pues tiene un impacto en sus resultados y en su permanencia. Todas estas características hace que sean posiciones de alta rotación, por lo tanto, que sean contrataciones recurrentes, y como pudimos ver en los slides anteriores, pues implican un alto volumen en las empresas de estos sectores. Eso quiere decir que son un eslabón fundamental de la cadena de valor de estas empresas y de estas industrias. Muchas de estas posiciones son tareas operativas que requieren baja especialización académica. No quiere decir que no lo necesiten, sí lo necesitan, pero a diferencia de un ingeniero en un laboratorio que requiere un conocimiento muy especializado con doctorados y maestrías, uno puede ser vendedor, un vendedor de pisos sin que eso signifique que esté mal, sin requerir muchos estudios académicos. Se requieren muchos otros skills también muy valiosos y difíciles de obtener, pero no se requiere una alta especialización académica. Entonces, estas posiciones comparten estas características, tienen un impacto relevante en la operación de las empresas, y por eso creemos que es en estas industrias y en estas posiciones en donde más podemos ayudar con tecnología. El hecho de integrar a las empresas estas posiciones va a tener un impacto importante, particularmente en el proceso de reclutamiento y selección. Lo que estamos viendo ahora es un proceso típico de reclutamiento y selección. Podrá variar en sus empresas, un poquito más, un poquito menos, pero es una forma muy simple de explicar un proceso típico de reclutamiento en donde lo primero que sucede es la publicación de las vacantes en diferentes medios, la captación de los posibles candidatos. Se hace un trabajo de prefiltrado y puntuación, después de alguna forma o se hace una evaluación o entrevistas o ambos en diferentes órdenes, por eso tenemos esas flechitas, y al finalmente un proceso de selección. Y se realizan varias tareas en estas etapas. Voy a mencionar algunas de manera muy breve y algunos de los retos que afrontan las empresas cuando tienen que integrar este tipo de personal, que es mucho volumen y que tiene características muy particulares, a su proceso de reclutamiento y selección. Por ejemplo, en la parte de publicación y captación, es muy común que las empresas publiquen en bolsas de trabajo, en Facebook, en grupos de WhatsApp, en grupos de Facebook, pero también muchas, cuando son puntos de venta, publican en campo, ponen lonas, ponen papeles, etcétera, donde invitan a las personas a aplicar a una vacante. Y eso tiene un reto muy importante porque ya de inicio tenemos muchas plataformas para captar, ¿no? Eso quiere decir que hay muchos canales, que hay muchos inputs, que hay muchos procesos, muchas formas de hacerse de personas, y son formas muy diferentes. Algunas pueden ser tecnológicas, algunas no. Algunas son tan sencillas como aplicar y llenar una solicitud de trabajo en una tienda, y otras hay que aplicar en una bolsa de trabajo, para lo cual se necesita una computadora o un celular. Eso quiere decir que cada uno de estos canales, cada uno de estos medios, pues tiene diferentes desempeños, diferentes tasas de conversión, y no es fácil medir cuáles son mejores, cuáles ayudan más, cuáles ayudan menos. Al final, todo esto, el impacto que tiene es que genera una alta carga de trabajo manual ad hoc para cada canal, lo cual resulta en una muy baja productividad para el equipo de recursos humanos, y también una baja capacidad de análisis por los diferentes canales ocupados en este proceso. En una etapa más adelante, en el prefiltrado y la puntuación, una vez que recibimos una gran cantidad, imagínense una empresa de call center que contrata 100 posiciones cada mes. Para 100 posiciones probablemente reciben 1000 aplicaciones. Es un volumen muy importante. Cuando tenemos un alto volumen de aplicaciones, hay que descargarlas, organizarlas y procesarlas de las bolsas de trabajo de Facebook, de las tiendas, y muchas ocasiones se hace manualmente. Y todo eso termina en un Excel. Hay muchísimo trabajo manual que consume muchas horas y que resulta muy monótono, y resulta tiempo invertido de personas muy talentosas en una tarea que es muy repetitiva, de bajo valor agregado, solamente para consolidar y hacer un prefiltrado, para después hacer un prefiltrado telefónico, porque como hay una alta rotación, uno no puede asumir que alguien que aplicó ayer
sigue disponible para trabajar hoy. Muy probablemente hoy ya tiene una oferta de una empresa competidora. Entonces, el equipo de recursos humanos involucra y ocupa mucho tiempo en llamar uno a una a estas personas para confirmar que siguen interesados y para hacer un primer screening y confirmar ciertos puntos en particular. Imagínense, si son 1000 postulantes y toman en promedio 15 minutos por postulante, asumiendo que nos contestan, es muchísimo tiempo el invertido, y esto genera entonces un alto consumo de tiempo y una baja productividad para las personas de este equipo. Ahora bien, supongamos que ya tenemos una lista de candidatos que sí cumplen ciertos requisitos, hay que hacer de alguna forma una evaluación, y hoy día pues lo más usado son las herramientas, las pruebas psicométricas, que en sí mismo no son malas. Sin embargo, una prueba psicométrica es descriptiva, es decir, nos da información que nos describe al individuo, y en función de esa descripción pues nosotros tomamos, como equipo de recursos humanos, tomamos una decisión, y en función de eso nosotros predecimos el éxito o no de esa persona. Y esto hace que el uso de las pruebas psicométricas de esta forma pues sea susceptible a sesgos y lleve un tiempo importante para el análisis. Esto quiere decir que la capacidad de predecir el éxito de un candidato descansa en un individuo, con todo lo que eso implica en términos de subjetividad y de sesgos que podrían existir. Y finalmente, en la etapa de entrevistas, pues participan muchas personas. En algunos casos el proceso es muy simple, entrevista el gerente de la tienda y si le gusta entrevista a alguien de RH y listo, pero en algunos casos el proceso es más complejo. Y si tenemos muchas personas y todo esto lo tenemos en un Excel, es muy difícil capturar la retroalimentación de todas estas personas en un Excel, ¿no? Entonces tenemos múltiples medios y mucho feedback que es difícil consolidar, y eso impide a veces poder replicar el aprendizaje. Entonces, ese es un reto en esta etapa, pero el otro reto es que los candidatos en muchas ocasiones nos escriben por mail, por WhatsApp, visitaron la tienda, contestaron la bolsa de trabajo, y entonces se abren una gran cantidad de canales a través de los cuales necesitamos contestar y atender a estos candidatos, y es muy difícil seguir la conversación con tantos canales abiertos, ¿no? Aquí hay un reto de omnicanalidad. Todo eso hace que haya un alto consumo de tiempo y una baja productividad para el equipo. Y finalmente, una vez que tenemos a alguien seleccionado, que hemos contratado y que pasa a ser parte de la empresa, es muy importante que podamos aprender del éxito o no de este candidato. Y si nuestro proceso estuvo 100%, digamos que basado en entrevistas y en evaluaciones descriptivas, es muy difícil aprender sistemáticamente porque el aprendizaje estuvo en cada uno de los reclutadores. Y es muy difícil también incrementar las probabilidades de éxito de nuestro modelo, porque ese conocimiento descansa en las personas. Y si el reclutador se va, se lleva todo ese aprendizaje. Y eso hace que a lo largo del tiempo tenga un impacto en la productividad, pero también sobre todo en la permanencia a largo plazo de los empleados. Muy bien, entonces ahora sí, todo esto es para contestar esta pregunta. ¿Cómo puede ayudar la tecnología a los procesos de recursos humanos, particularmente al reclutamiento y selección? Les vamos a compartir aquí algunos principios que nosotros hemos identificado como positivos, y posteriormente les voy a explicar cómo lo hacemos en Quantum. Pero estos son los principios que hemos identificado que ayudan en cada una de las etapas. El primer punto, en publicación y captación, algo que es muy importante es integrar en la medida de lo posible las tecnologías que estemos usando a nuestras plataformas. Es decir, si están trabajando con una bolsa de trabajo, busquen hacerlo de la forma más tecnológica posible e integrarse tecnológicamente y no hacerlo manual. En la medida en que eso sea posible, es una recomendación que nosotros tenemos. También, muy importante, la digitalización temprana. Es decir, en el proceso hay que resistir la tentación del papel, del lápiz, de la pluma, de la solicitud de trabajo manual. Si podemos digitalizar temprano, nos va a ayudar a que este proceso sea menos laborioso a lo largo del tiempo. Por ejemplo, una forma de hacerlo son QR codes, otra forma son landing pages, forms. Evitemos el papel, evitemos el lápiz, digitalicemos lo antes posible. Otro punto muy importante, particularmente en posiciones operativas, hay que solicitar información estructurada. Por ejemplo, un CV
esa información no estructurada. Por más que los CVs tienen cierta estructura y recomendaciones, nosotros no podemos controlar lo que va a poner un candidato en su CV. Y eso implica que tenemos que revisar, entender y de ahí extraer. En posiciones operativas, la recomendación es no solicitar CVs y entonces solicitar información estructurada, preguntas muy puntuales, cerradas, no abiertas, que nos permitan tener una mejor etapa de prefiltrado y de puntuación. En esta etapa de prefiltrado de puntuación, definitivamente, si logramos la integración tecnológica, hay que buscar formas de descargar masivamente esa información, no uno a uno. Y una vez que definimos información estructurada desde el inicio del proceso, el prefiltrado es mucho más sencillo con información estructurada. Y una característica de esta etapa que se puede resolver de manera muy importante con tecnología es la comunicación a los postulantes. Y para eso la tecnología nos ha ayudado con chatbots de inteligencia artificial. Eso es algo que se puede hacer y que recomendamos hacer en esta etapa y que incrementa muchísimo la productividad del equipo. En la etapa de evaluación, nuestra recomendación es complementar las herramientas descriptivas con herramientas predictivas con el uso de la tecnología. En este caso, la inteligencia artificial nos lo permite hacer. Este es nuestro expertise, este es nuestro core business y de este lo voy a hablar en un slide adelante, pero es una recomendación, particularmente ahora que es tan importante el tema de sesgos, ocupar la tecnología para complementar procesos descriptivos y de entrevistas con tecnología predictiva va a hacer que su proceso sea mucho más productivo, pero también que sea mucho más eficiente. En la parte de entrevistas, les hablé de que hay muchos canales por los cuales los posibles candidatos se pueden comunicar. Definitivamente aquí la solución es la omnicanalidad, es decir, necesitamos tener tecnología que nos permita tener una sola conversación independientemente de los medios que yo ocupe para comunicarme con un candidato. Si la comunicación empieza en un WhatsApp y continúa en un correo electrónico y después en una entrevista presencial, necesitamos poder tener todo eso en un solo lugar para tener la conversación completa y conocer la experiencia completa del candidato. Entonces, aquí la recomendación es definitivamente omnicanalidad, diferentes medios en una misma plataforma, y esa misma plataforma nos va a ayudar a tener más trazabilidad del proceso y entender y analizar mejor los resultados. Y finalmente, ya una vez que el candidato ha sido seleccionado, es muy importante que veamos este proceso como un sistema que requiere retroalimentación. Hay que retroalimentar periódicamente al modelo de manera sistemática, frecuente, para que el modelo aprenda. Y cuando me refiero al modelo, me refiero a todos estos procesos y a estas herramientas. Necesitamos tener momentos de reflexión en donde hagamos un análisis de qué personas contratamos en este tiempo, qué características tuvieron y cómo van. Y eso debe de retroalimentar al equipo y debe retroalimentar a nuestros procesos para, a lo largo del tiempo, reducir, lograr estos ahorros en costos que mencionaba René, y un punto muy importante para estas posiciones, reducir la rotación. Entonces, estos son algunos principios, algunas tecnologías que ustedes podrían ocupar a lo largo de todo el proceso, y esta es la forma en que lo hacemos nosotros en Quantum. Nosotros hemos tomado estos principios que hemos identificado y los hemos llevado a una sola plataforma que atiende de punto a punto el proceso desde la publicación hasta la selección de un posible candidato. Entonces tenemos todo esto en una sola tecnología. ¿Cómo lo hacemos? Hemos integrado nuestra plataforma que nació como una plataforma para predecir el éxito. Hemos integrado esta plataforma a diferentes bolsas de trabajo en donde ustedes pueden publicar una vacante desde la plataforma sin tener que ir a las diferentes bolsas de trabajo a poner la misma información una y otra vez. En nuestra plataforma pueden dar de alta una vacante, publican y se va a las bolsas de trabajo. También lo pueden hacer por redes sociales. Esto nos ha permitido ayudarles a nuestros clientes a reducir tiempo. Hemos integrado estas tecnologías a nuestra plataforma. Eso permite descargar de manera masiva vía un bot esa información, con lo cual una vez llega la información va directamente a nuestra plataforma.
Podemos hacerlo también cuando se trata de publicaciones en campo a través de un QR code, que las personas con un celular toman una fotografía, los lleva a una landing page donde van a contestar ciertas preguntas. Eso ayuda mucho a reducir tiempos, a incrementar la productividad. Después, aquí, Chambi es donde hace una de sus labores que más le gusta. Aquí hacemos un prefiltrado masivo en función a las preguntas que hicimos nosotros y contactamos vía chatbot a través de WhatsApp a todas las personas que aplicaron a una vacante. Entonces, si hubo 1000 postulaciones en una vacante, Chambi lo que va a hacer es contactarlos vía WhatsApp para confirmar que siguen interesados, para resolver algunas dudas y para compartirles el link de un test que les va a permitir predecir el éxito de esa persona en esa posición en particular. Y ahí es donde entra la magia de nuestro algoritmo de Quantum Talent. Parece magia, pero es ciencia. Aquí es donde entra la parte más valiosa de la inteligencia artificial, dado que este algoritmo que hemos diseñado algoritmos para diferentes posiciones operativas en las industrias que les acabo de mencionar, a través de un test muy breve en 20 o 30 minutos que se puede hacer en un celular o en una computadora. Los candidatos tienen la posibilidad de responder preguntas que ustedes van a definir. Le llamamos la sección de preguntas adicionales, donde pueden capturar información estructurada que puede suplir a la información de un CV y va a realizar un test que en 20 o 30 minutos va a evaluar 10 habilidades y que en función a sus respuestas va a poder predecir si esa persona tendrá o no tendrá éxito en la posición para la cual está aplicando. Entonces, con esta información, ustedes recibirán en nuestra plataforma, la misma plataforma desde la que publicaron, recibirán la información de estos candidatos con la información de lo que contestaron y de la predicción de éxito para la posición en particular. Y eso les va a permitir a ustedes priorizar. Les va a permitir empezar a entrevistar a aquellas personas que tienen una alta probabilidad de éxito y, por lo tanto, aprovechar tiempos y mejorar la conversión en su funnel de postulantes a aplicantes. Desde la misma plataforma, ustedes pueden realizar entrevistas, pueden invitar masivamente a entrevistas, ya sean virtuales o presenciales, a través de templates. Con un template que van a llenar una vez, pueden mandar invitación a cientos de personas, ya sea para que asistan a un lugar o bien para que se conecten a una videoconferencia también desde nuestra plataforma, sin necesidad de entrar a Zoom o a cualquier otra plataforma como la que estamos usando hoy. También pueden mandar mensajes vía WhatsApp y también pueden mandar correos electrónicos. Eso les va a permitir tener omnicanalidad, toda la conversación en un solo lugar, seleccionar entonces a los perfiles más destacados y posteriormente algo muy valioso de la tecnología es que cada mes nuestros clientes nos comparten información de la permanencia de estos empleados. Es decir, que si este empleado que contratamos y que realizó este test y que tuvo estos resultados continúa en la organización y sigue siendo exitoso, esta información se retroalimenta al algoritmo y el algoritmo aprende e identifica patrones y correlaciones que para los humanos sería muy difícil ver y va mejorando la precisión de la predicción y va aprendiendo de lo que significa el éxito para cada una de sus empresas. Este punto es el más importante porque aquí es donde el algoritmo, en realidad, si bien tenemos algoritmos que ya están entrenados, aquí terminan de aprender de las características particulares de su empresa y esto hace que a lo largo del tiempo tenga un impacto muy importante en la asertividad y por lo tanto en la rotación. Esta es la forma en la cual podemos reducir la rotación de manera significativa de estos puestos operativos. Y la rotación será entonces un beneficio del mediano plazo y en el corto plazo tendremos el beneficio de reducir los tiempos de contratación y de incrementar la productividad del personal. Entonces, ya para resumir y para cerrar y dar tiempo a preguntas y respuestas, los beneficios que ustedes podrían obtener de una plataforma como la nuestra son reducir los tiempos para cubrir una vacante. Definitivamente la tecnología ayuda a agilizar todo el proceso, incrementar la eficiencia en todo el proceso,
Punto muy importante, sobre todo para aquellas empresas que son Great Place to Work, que les interesa este tema, pueden reducir sesgos en el proceso, seleccionar a los mejores candidatos y reducir la rotación temprana, que la rotación tiene muchísimos impactos también económicamente hablando por el costo tan alto de recontratar y reentrenar a las personas. Entonces, ya como cierre, en esta pirámide de alguna forma son las empresas que están en la base de la pirámide, son aquellas empresas que tienen un gran volumen de personal operativo y que representan un porcentaje importante de su operación. Y las empresas que están hasta arriba son aquellas que tienen empleados de alta especialización y que hacen labores estratégicas. Piensen en un despacho de arquitectura, sería una empresa que estaría en la parte superior de la pirámide. Un call center es una empresa que estaría en la parte inferior de la pirámide. Y aquí lo que quiero reflejar es que en la medida en que su empresa pertenezca a una industria que está en la parte baja, en el sentido de que tiene un gran volumen de posiciones operativas, definitivamente ese tipo de empresas tiene que apoyarse en la tecnología. De lo contrario, el reto de atraer y retener a todo este personal va a ser muy difícil de mantener de forma manual. Y los principios más importantes que podrían ocupar para ello es digitalización temprana, lo antes posible en el proceso, información estructurada, tratemos de evitar las preguntas abiertas y los CVs, chatbots definitivamente ayuda, métodos descriptivos complementados con métodos predictivos, buscar de la mejor forma posible la omnicanalidad, es decir, muchos canales, una sola plataforma, buscar la trazabilidad de todo el proceso para tener feedback en todas las etapas y finalmente la más importante, que nuestro modelo, lo que sea, como sea que lo hayamos definido, tenga retroalimentación periódica. Estos son los principios que nosotros les recomendamos que ocupen en su proceso. Si desean hacerlo de manera individual con su acceso a la tecnología, pueden hacerlo. Si desean probar nuestra plataforma y quieren experimentar cómo es que lo estamos haciendo nosotros y cómo hemos integrado estos principios y esta tecnología, queremos compartirles este código en el cual los que ahora están viendo lo pueden hacer desde la pantalla. Los invitamos a que lo hagan de una vez desde la pantalla. Este código los va a llevar a un landing page en donde van a poder poner su información y les vamos a ofrecer la posibilidad de que prueben nuestra tecnología por 3 semanas en un free trial. Son 15 días de prueba gratuita de nuestra plataforma. Este código va a estar disponible hoy y mañana, con lo cual los invito a que lo hagan lo antes posible. Al hacerlo, recibirán un mail de bienvenida y una serie de instrucciones para avanzar en los siguientes pasos. Entonces, con gusto les compartimos los principios, las cosas que creemos y que estamos seguros que pueden ayudar, pero también les compartimos la posibilidad de que experimenten nuestra solución y que vean cómo lo hemos resuelto nosotros. Me extendí un poquito más, Iván, pero creo que nos quedan algunos minutos para preguntas. Entonces, paso contigo. Muchas gracias y feliz de contestar sus preguntas y también feliz de poder recibir sus forms con los free trials para quien quiera experimentarlo. Muchas gracias, Chiquete. Sin lugar a dudas, una excelente presentación. Ligaste de manera muy interesante todo el tema de la reforma y las soluciones tecnológicas que tenemos. Y bueno, tenemos poco tiempo, así que invito a todos aquellos que no han puesto ninguna pregunta o algún comentario que quieran hacer a nuestros ponentes, ya sea alrededor de la reforma o alrededor de la tecnología, para René o para Chiquete, lo hagan a través de la sección de chat en la parte de abajo del Zoom. Pero por lo pronto tenemos una aquí que me parece puede ser para René, de parte de Guillermo Córdoba, quien dice: buen día. Sobre la promotoría, ¿ha habido alguna tendencia? ¿Se considera servicio especializado? ¿Se tendrá que contratar por parte de la empresa? René, no sé si nos puedas ayudar con la respuesta a esta pregunta de parte de Guillermo. Sí, claro que sí, con gusto. La promotoría es un servicio especializado, por supuesto, y yo creo que la puede contratar siempre y cuando no sea parte de su objeto social. Si la empresa tiene como actividad las ventas o la comercialización, dudo que pueda contratar el servicio de promotoría porque es parte de su objeto social. Esa es la condicionante para poderlo contratar sí o no, que no forme parte de su objeto social para que lo pueda contratar. Perfecto.
Muchas gracias por la respuesta, René. Tenemos un comentario, no es una pregunta, de Ana María. Felicitaciones para los ponentes, excelente presentación. Muchas gracias a ti, Ana María, por haberte conectado. Voy a dar un par de minutos para ver si alguien más tiene alguna pregunta. Y también en este proceso aprovecho para recordarles que si no nos siguen aún a ambas empresas en nuestras redes sociales, pueden encontrar como Quantum Talent y Grupo Prumano. Háganlo, ahí vamos a estar publicando diferentes invitaciones a siguientes seminarios web y contenido interesante relativo a cuestiones de recursos humanos y reclutamiento. Elvira comenta, muchas gracias, me encantó la presentación. También gracias a ti, Elvira, por haber estado aquí con nosotros. Si tienen preguntas para Chambi, también se vale, le encantan las preguntas difíciles, tecnológicas, de mucha data, y también podemos contestar. Tenemos aquí una pregunta de Noé Ramos, quien dice, buen día, ¿han hecho integraciones de su plataforma con SAP, el ERP? Sí, No sé. concretamente con SuccessFactors, que es la plataforma de gestión de capital humano de SAP. Sí, es posible, tenemos la capacidad de compartir APIs para realizar integraciones, sí lo hemos hecho. Perfecto. Muchas gracias, Chiquete. Pregunta solucionada, Noé. La integración no tenemos ningún problema. Y aquí tenemos una pregunta en el chat que dice, hola, leí que Amazon tuvo un sesgo en la inteligencia artificial que utilizó para reclutamiento. La pregunta es, ¿cómo la inteligencia artificial de Quantum Talent evita este tipo de errores? Bien, bueno, desconozco específicamente el issue que haya tenido Amazon. Nosotros, un principio muy importante para mejorar la predicción y la eficiencia de nuestros algoritmos es esta retroalimentación. Es parte básica, fundamental del proceso y no nos cansamos de insistir con nuestros clientes cuando les decimos cada mes necesitamos tener retroalimentación, porque la inteligencia artificial es un modelo que sí, sin duda, está fundamentado en muchísima información y en muchísima data y podrían existir errores, pero la forma de corregir esos errores es tener retroalimentación continua y eso ayuda a mejorar la precisión. Entonces, esa es la forma en que nosotros incrementamos la precisión de los algoritmos y reducimos la probabilidad de errores en la medida en que cada mes las empresas nos comparten datos de permanencia y esa información se integra en el algoritmo y aprende de aquellos comportamientos que son particulares de la empresa. Desconozco el caso, pero si nos puedes escribir y compartir específicamente, con gusto puedo darte una respuesta con mayor profundidad para responder exactamente en función a esa pregunta. Pero bueno, la retroalimentación para nosotros es la respuesta a esa búsqueda de incrementar la precisión y disminuir los errores. Perfecto. Muchas gracias, Chiquete. Pues estamos sobre el tiempo. Ya vi que algunas personas han comenzado a salir de la sesión. De nuevo, agradecerles a todos ustedes. El día de mañana estarán recibiendo el material visto en el día de hoy y seguirá habilitado el link para que soliciten la prueba gratuita de la plataforma con reclutamiento. Allí están algunos de nuestros datos. Mañana también vamos a hacerles llegar en este correo la información de ambas empresas. Y pues nada, ha sido un gusto. Nos vemos para la próxima y que tengan un excelente jueves. Hasta luego y gracias Alberto, gracias René por sus excelentes presentaciones. Gracias a todos. Muy amables.